Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pieri, por el pie también. Y entonces vamos a arrancar. La idea es, a ver, ahí ahí está. ¿Pasa? No pasa. No, espera, estoy compartiendo mal, me parece. Voy de nuevo. Ahí. Ahora sí, ¿no? Bien, bueno, entonces en esta diapositiva está un poco todo el camino que fuimos recorriendo, muy, muy sintético, eh, y donde digamos, la lanza fundamental obviamente fue la irrupción de esta tecnología al ámbito público, bueno, que impresionó a todo el mundo y que todo el tiempo estamos viendo cómo sigue avanzando y todas las novedades y peleas que hay en torno, digamos, a quién tiene los mejores modelos, etcétera. Nos tomamos esto con mucha seriedad y fuimos pasando por distintas etapas que yo les voy a ir contando durante esta presentación. Todo el equipo, bueno, un poco Pieri mostró también todo el equipo que se fue ampliando. Este equipo que está acá es exclusivamente el que estuvo participando del diseño del copiloto asistencial. Obviamente en algunas de las otras etapas hubo gente que participó, se fue e incluso se ha ido, lo hemos perdido, digamos, pero hemos aprendido muchos de su paso por el equipo. Así que, bueno, espero que no me haya olvidado de nadie. La idea es que en este punto, digamos, de la fase uno fue cuando surge desde dentro del departamento, dentro del marco del programa de Piagiva, de programa de inteligencia artificial, poder explorar y evaluar cómo podría ser el uso de los modelos de lenguaje, de grandes del lenguaje natural, y fue una etapa en la que básicamente nos dedicamos, fue liderado por Luciana Rubín, y nos dedicamos a capacitarnos técnicamente, evaluar la factibilidad de tres casos de uso, como la generación de la carta de alta, la generación de epicrisis y el copiloto de preguntas y respuestas, pero también indagar específicamente en los profesionales de la salud, las tareas que llevaban habitualmente, en qué puntos de dolor encontraban, qué cuestiones podían ver, que podía asistir este tipo de tecnologías, o incluso cuáles eran las barreras para su adopción. Y los resultados de esto fue, muy brevemente, que también lo dijo Pieri de entrada, que la búsqueda de información y la documentación dentro de la historia clínica lleva mucho, mucho tiempo, y que en general eh, en nuestro hospital, que son los residentes de primero y segundo año quienes más tiempo le dedican a todo eso, con todas las tareas que además llevan adelante, es una carga importante dentro de su trabajo. Sí surgía también esta desconfianza. No olvidemos que esta indagación se hizo en el 2023, y a lo largo de estos 2 años también ha avanzado mucho el uso masivo de estas herramientas, con lo cual es posible que si repetimos esto pueda hacer que dé algo diferente. Y del modelo, digamos, de la factibilidad técnica, en ese momento lo que resultó fue que el copiloto, este modelo de pregunta-respuesta y utilizando la técnica eh, eh, de RAG, que se Retrieval Augmented Generation, para darle el contexto y evitar las alucinaciones, eso iba a ser que muy factible, y nos planteaba que nos iba a permitir poder explotar los datos no estructurados textuales de la historia clínica, y como escenario planteábamos la central de emergencia, ya que es un lugar donde muy frecuentemente
en nuestro hospital se atienden pacientes muy complejos con mucha historia clínica y donde se necesita rápida información para tomar ciertas decisiones. Y esto nos planteó nos definió un poquito lo que iba a ser el MVP para pasar a la fase 2, que tenía como objetivo general poder aplicar la IA generativa dentro de un circuito asistencial, y nos planteamos el diseño y la creación, desarrollo de el copiloto asistencial basado en el LM para profesionales de la guardia que facilite el acceso a la información clínica de los pacientes. En esa etapa el alcance que nos propusimos fue que este modelo pueda interactuar con el profesional a través del lenguaje natural con preguntas y respuestas, que pueda el modelo entender las preguntas clínicas de distintos grados de complejidad, desde las más sencillas de sí no hasta las más complejas, poder responder con un alto grado de precisión de acuerdo a la información clínica que esté presente dentro de las notas clínicas en esa instancia, y que además facilita al profesional, teniendo en cuenta este tema de la desconfianza, la fuente de origen de la información brindada para que pueda ser verificada. Con todo eso llegamos hace un año exactamente, donde presentamos una primera versión de Tana, que Tana tenía en ese momento una arquitectura distinta, donde directamente utilizaba RAG y donde era una pregunta por vez, y uno tenía que ser muy específico a la hora de- de poder recuperar información, y donde, como les decía antes, teníamos solo el acceso a las evoluciones, las notas clínicas de los pacientes. Itana siempre fue pensada para que asista al profesional en una relación uno a uno, un profesional, un paciente. Con esta herramienta y con el agregado de eh, una lista de problemas y de medicamentos, es que nos fuimos a hacer el piloto, un piloto que duró un mes y medio, con 5 profesionales, donde los estuvimos persiguiendo y observando durante toda su jornada laboral en la guardia, donde vimos más de 58 interacciones con la herramienta, dentro de 54 pacientes atendidos. Eh, y veíamos también un poco el patrón que utilizaban para revisar la historia clínica, el patrón de preguntas que realizaban. Obviamente, previamente a esto habíamos hecho también todo un análisis de su flujo de trabajo, y al finalizar les hacíamos que puntúen con una herramienta que se llama Umuxlite, con una escala Likert de 1 a 5 para ver la facilidad y si las necesidades que ellos tenían se cumplían. Y es algo similar, con una versión muy corta, al SUS. Y en ese momento, con todas las interacciones medidas, nos dio un puntaje de 76, que es una interpretación de aceptable a bueno, como si fuese en el SUS. Y lo que pudimos ver era que el patrón de preguntas era bastante claro entre motivo de consulta previo, antecedentes generales de importancia del paciente y medicación. Eh, pero además también nos contaron en entrevistas al final de esa observación que el tiempo, si bien lo percibían lento y que llevaba mucho tiempo, en el contexto en el que estaban, lo percibían más rápido, entendiendo que las cosas que le pedían ir a buscar les llevaba más tiempo a ellos para poder hacerlo. Sí, este tema de corroborar la información les agregaba tiempo a su proceso, y que era necesario agregarle nuevas fuentes de información, o por lo menos identificamos eso, para que las respuestas se complementen y sean mucho más enriquecedoras para los profesionales. Con esto, eh, acá listo yo algunos de los desafíos que nos presentamos para poder empezar
a construir y apuntar a la siguiente etapa, que era pensar en una implementación para los profesionales, para el resto de los profesionales dentro del hospital. Y los más importantes tenían que ver con ponerle mucho foco a mejorar la performance, efectivamente a mejorar el tiempo y la velocidad en la que Tana podía responder a la pregunta del profesional, mejorar la búsqueda en evoluciones. Nosotros en ese momento las evoluciones eh, no tenían distintos tipos de filtros que permitían poder orientar mejor la pregunta y recuperar mejor en función a la fecha, al episodio en donde se retiraba, de donde se recuperaba esa información, especialidades, e incluso la posibilidad de identificarse uno mismo como qué fue lo último que yo escribí en esta historia. Obviamente, bueno, incorporar o empezar a hacer este proceso eh, de búsqueda de cómo vamos a ir incorporando nuevas fuentes de información, como el módulo digamos, como los documentos de Epicristis, todo el módulo de enfermería, el parte quirúrgico, el parte anestésico, consumo de fármacos que también había surgido dentro del área de la central de emergencias, que es un módulo que habitualmente consultan mucho y lo pudimos ver mientras los observábamos. También empezar a hacer todo un trabajo de cómo poder actualizar automáticamente las evoluciones generadas y cómo ampliarlas. En ese momento habíamos hecho solamente evoluciones de los últimos 2 años y lo llevamos después a 5 y, y les decía que además en las evoluciones no teníamos este tema de nuevos filtrados y la actualización no era automática, sino que en ese piloto lo hicimos de manera semanal. Obviamente tuvimos que capacitarlos para que estén alertados sobre este tema, con lo cual ese fue otro de los desafíos para poder implementarlo al resto, y que se empezaban a plantear nuevas formas de evaluar el modelo en distintos dominios o cómo se iban a evaluar, y un cambio cultural específicamente en el uso de la herramienta y en el uso de la historia clínica electrónica, el tema de la búsqueda, ¿no? Es decir, la búsqueda de información con Tana es preguntándole, en esta etapa escribiendo, pero normalmente los profesionales no trabajan así, sino que hacen clics, se dedican a hacer clics y a navegar la historia clínica, y las preguntas están en la cabeza y no escritas, ¿no? Entonces, eh, este cambio cultural, además de cómo hacer una pregunta lo más específica posible para que la precisión también sea la más adecuada. Y bueno, y con esto nos pusimos a trabajar con todo para esta fase 3 de poder llevarlo a la implementación en todo el hospital. Nos dedicamos a planificar esa implementación, discutir cómo hacerla, qué monitorear, porque también teníamos muchos desafíos y dudas, digamos, en torno a cómo se iba a ir cómo se iba a ir utilizando y cómo iba a ser la performance de la herramienta. Por otro lado, sabíamos que teníamos que hacer y armar un curso dedicado exclusivamente al uso de la herramienta, que esté disponible online, y que sea también corto, es decir, ese desafío de hoy de la inmediatez, de poder transmitir conceptos claros, concretos, en muy poquito tiempo, porque sabemos que el tiempo escasea en los profesionales de la salud, y que siempre están un poco como de no querer estar haciendo más capacitaciones. Eh, Trabajar en la estrategia de comunicación, que también era toda una duda en cuanto a si eh, había dos bibliotecas de que si seguramente todo el mundo iba a querer tener esto por la revolución que está teniendo, o los que creíamos que no, que en realidad iban a ser pocos. Y bueno, pero sí sabíamos que íbamos a tener que trabajar en una buena estrategia de comunicación, ya que era un servicio de mejora institucional que implicaba
un gran esfuerzo para el departamento y que era necesario que toda la comunidad hospitalaria esté al tanto de este lanzamiento. Y como decían, las mejoras técnicas que algunas que ya sabíamos, digamos, previamente, pero que nos las confirmaron también muchas el piloto, que era, bueno, cómo incorporar las nuevas fuentes de información. Cada fuente de información nueva tiene un trabajo en particular, que se dedicó mucho trabajo para hacer todo un análisis funcional de cómo ir incorporándolas, de mayor a menor relevancia en términos de valor clínico y de factibilidad técnica. Luego el tema de la velocidad, cómo mejorar toda la base vectorial para que las respuestas sean en el menor tiempo posible, lo mismo que los servicios y las herramientas que se incorporaron después. Los nuevos filtros en las evoluciones que les comentaba, incorporar feedback en la herramienta que en la etapa anterior no lo teníamos, y se trabajó también de nuevo en toda una nueva interfaz y una nueva arquitectura para todo esto. Y así tenemos hoy a nuestro asistente virtual, y por eso y marco asistente, porque justamente ese es un poco el rol que tiene de poder asistir en el acceso a información clínica de los pacientes, simplemente utilizando lenguaje natural. Esta asistencia para mí, y cuando yo lo cuento siempre, es como cuando uno le pregunta a un colega por algo en particular y ese colega le cuenta sobre ese paciente. ¿Sí? Es como Tana funciona hoy en día. Esta es la nueva interfaz, un poco también la mostró Pieri, pero todos los que estén presentes el jueves, el día presencial, van a poder utilizarla e interactuar y probarla y verla. Acá van a ver que tenemos un disclaimer de cómo, de abajo, de hasta dónde se llega con las evoluciones, porque no estamos en el proceso de incorporar la totalidad, que son más de 80 millones de evoluciones, pero ahora tenemos un límite hasta el 2011, y de que siempre es necesario corroborar las respuestas de la herramienta. Y además, bueno, para dejarnos comentarios que obviamente son siempre muy bienvenidos. Esta es la nueva arquitectura y cómo funciona Tana y qué se le fue otorgando. Tana hoy tiene un agente orquestador y tiene el RAG para acceder a los textos que son todos datos no estructurados de los pacientes, y a un montón de otras herramientas como la lista de problemas, alergias, medicamentos, laboratorios, otros resultados, todo lo que está dentro del entorno hospitalario. ¿Y qué puede hacer hoy la herramienta? Este agente, cuando uno pregunta, interpreta esa pregunta, utiliza la herramienta más adecuada y utiliza las evoluciones con esa limitante que está ahí, de actualizaciones automáticas hasta 24 horas previas desde el 2011, y poder interactuar con todas las otras herramientas, complementando unas con otras para poder llegar a la información deseada sin tener que estar navegando toda la historia. Con todo esto fue que ya en abril arrancamos con una implementación que fue escalonada, controlada por grupos, por cupos, especialmente en esta primera etapa médicos a partir de los últimos 2 años de la residencia, jefes de residentes y todos los médicos, digamos, de planta del staff médico del plantel del hospital, en un modelo de beta testeo voluntario, en el cual había 3 requisitos para empezar a utilizarla, que era primero el pedido voluntario de ese profesional para poder eh, tener la herramienta, realizar el curso, este curso que armamos específicamente, en el que ponemos foco en los riesgos, en los beneficios, en sus funcionalidades, en dónde hay que poner el foco, en cómo verificar las respuestas, en cómo darnos el feedback. Eh, y en este curso, una vez finalizado, que es muy breve, pero
que tiene todos esos contenidos. Se firma un acuerdo de uso responsable de la herramienta en el que se pone el foco en que Tana necesita ser mirada con un juicio crítico y que no reemplaza para nada el juicio profesional ni clínico, que en esta etapa sirve para acceder a información del paciente, eh, y que es responsabilidad del profesional verificar esa información dentro de la historia clínica o con el paciente a la hora siempre de tomar una decisión clínica. Y obviamente un compromiso de feedback activo dentro de la herramienta y de feedback también para posibles estudios como algunos de los que estamos llevando adelante, de encuestas, etc. En nuestra estrategia de comunicación, el lanzamiento arrancó con un webinar y con notas dentro de la intranet, comunidad en el hospital. Eh, Hicimos más de 5 webinars en un periodo de 3, 4 meses, en la que participaron más de 350 profesionales. Hemos después pasado por más de 14 servicios de ateneos de los servicios médicos del hospital, en donde siempre presentábamos la herramienta, mostrábamos su uso y obviamente respondíamos todas las dudas de los profesionales. Luego también noticias en la página institucional para poder activarla, para ver cómo tenían que hacer, y noticias en el correo, no solamente de cómo activar, etcétera, sino con algunas novedades que fuimos incorporando a lo largo de esta implementación. Eh, Acá hay un poco voy a mostrar algunos datos eh, de cómo arrancamos y cómo fueron incorporándose nuevos usuarios. En una primera etapa de 3 meses era con estos cupos limitados, luego pasamos a una fase a partir del 7 de octubre eh, de automatriculación, obviamente comunicado, donde abrimos al resto a otras profesiones también, eh, bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos, bueno, también administrativos que asisten en otros procesos. Y también conjunto con todo el comité de posgrado, trabajamos en poder habilitar a los residentes de primero y segundo año, que además hicimos intervenciones con jefes de residentes y en el ingreso en esta camada de residentes de primer año, específicamente en sus primeros encuentros. Eh, Hoy en día tenemos alrededor de 20% del total de usuarios de la historia clínica utilizando TANA. La mayoría, la gran mayoría, más del 75% son de profesión médica, pero como les digo, se están empezando a sumar muchas otras profesiones y roles. Tenemos hasta el día de la fecha un total de más de 24.000 sesiones. Sesiones son la sesión en la que se entabla esta conversación de profesional TANA dentro de un paciente en una historia clínica. En esa cantidad en esas sesiones en general las preguntas promedio son entre 1 y 2. Obviamente tenemos fuera de la media y casos específicos que también puedo abordar después. Em, la mediana de preguntas por usuario es de 11. Tenemos un total de preguntas y respuestas de más de 41.000 hasta la fecha. La tasa de feedback, obviamente, al inicio era mucho más alta, después fue mermando, hoy es de un 2,5%, más del 80% son feedback positivos, y el promedio de generación de tokens por interacción de pregunta-respuesta es de 4.300 aproximadamente, y tenemos una mediana de tiempo de respuesta de 19 segundos, que, bueno, a algunos puede parecer mucho o poco. Esto es percibido de acuerdo al contexto de diferentes maneras, pero en la etapa anterior veníamos de 30 segundos o a veces un poco más. Bien. Con respecto a los tipos de usuario, bueno, tenemos una
venimos con una implementación ya de unos más de 4 o 5 meses. La mayoría son usuarios entre nuevos y usuarios activos. Eh, Venimos haciendo también intervenciones para ver no solo cómo lo están utilizando, sino eh, cómo, en qué valor les va agregando en los distintos ámbitos. En cuanto a la retención de usuarios, acá lo que vemos en este gráfico es de mes a mes los que se fueron incorporando, de abril y hasta octubre, y bueno, más de 0,7 o 0,60 son los colores que implican que se están reteniendo y se están utilizando. Siempre nos llama la atención la primer cohorte, que seguramente eran los más amigos de la tecnología, pero la verdad es que siempre teniendo en cuenta que es una herramienta complementaria dentro de la historia clínica y que existen otras formas de buscar información, estamos muy contentos con cómo son estos porcentajes de retención. Aquí tenemos, bueno, rápidamente cómo fue la evolución entre el aumento de usuarios, el aumento de las interacciones y el aumento en la cantidad de sesiones a lo largo del tiempo. Creo que me estoy pasando mucho del tiempo, así que voy acelerando un poco. Marco, me avisas cualquier cosa. ¿Qué preguntan los profesionales? Y bueno, estamos haciendo distintos tipos de análisis, de nube de conceptos, antecedentes, evoluciones, diagnósticos, aparece mucho la palabra resumen, estudios. Cuando lo analizamos por categorías, los que pican siempre en punta son las preguntas más relacionadas con todos los antecedentes clínicos, quirúrgicos que pueden tener esos pacientes, los medicamentos que toman y estudios específicos que se hayan realizado. Venimos analizando por áreas o servicios clínicos o departamentos, los tipos de preguntas que hacen, clínica, medicina familiar, reumatología y un área asistencial dentro del área administrativa son los que más preguntas hacen, que también están dentro de esas categorías, y también venimos haciendo análisis del tipo de pregunta que se está haciendo en los distintos contextos de atención. Obviamente el ámbito ambulatorio hoy en día es el que mayor cantidad de preguntas se realizan, pero también tenemos en los otros ámbitos y siempre, de todas maneras, los tipos de preguntas son relacionados a las categorías iniciales que ven ahí en esta etapa. Con respecto al feedback positivo, en estas 949 feedback que hemos tenido, acá tenemos algunas de las categorías que más valor les dan los profesionales y es justamente lo mismo que buscan, ¿no? Antecedentes, medicación, estudios. Las áreas que más feedback nos reportaron positivo fue geriatría, medicina familiar, clínica médica, emergencias y el área de endocrinología. De manera general está ese otro top 5 también. Y también tenemos feedback negativo, que si bien es menor, los analizamos mucho y nos permiten poder mejorar la herramienta o seguir viendo en qué situaciones hay que afinar. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que muchas de las veces las preguntas son inespecíficas, es decir, hay una dificultad en el tipo de pregunta y por lo consecuentemente la respuesta es más vaga. Digamos, quienes utilicen este tipo de herramientas fuera del entorno de la salud, de las que están en el mercado, les puede parecer exactamente lo mismo, ¿no? Si uno no especifica mejor, la pregunta no es, la respuesta no es la que uno espera de entrada. Después, bueno, pedidos por fuera del alcance de la herramienta para lo que fue realmente diseñada inicialmente, como contabilizar cuántas veces un paciente fue a tal especialidad o que haga documentos en particular. Eh, Después, otra de los feedback negativos que hemos tenido es cuando no encuentran respuestas a preguntas que en realidad esa información o el origen de esa información está en otros módulos dentro de la historia clínica, como por ejemplo vacunas
o como por ejemplo archivos adjuntos, que no lo dije hasta ahora, pero en nuestro sistema tenemos la posibilidad, tanto los pacientes como los profesionales, de incorporar archivos. Y hoy en día TANA, si bien tenemos ya distintos pasos para poder incorporarlos, hoy en día TANA actualmente no accede a ellos. Y preguntas de base para bases de conocimiento, como por ejemplo esa que está ahí, cómo se maneja la neoplasia intraductal, para lo cual nosotros en la capacitación y por siempre que vamos a difundir, somos muy claros con respecto a esto, que el modelo TANA no accede a bases de conocimiento como puede ser el UpToDate o un Bademecum, etcétera, y que en realidad cuando le hacen ese tipo de pregunta puede responder solamente con los datos con los que fue entrenado, con lo cual recomendamos que ese no sea el uso. Pero bueno, vemos que por ahí ponen feedback negativos en ese tipo de casos. Lecciones aprendidas un montón. Yo puse algunas y seguramente quizás pregunten y alguien puede compartir algo más. La- eh, una de las primeras es que cuando decidimos abrir a todos los profesionales en distintos ámbitos, tuvimos una dificultad con respecto al logo en donde estaba ubicado. Nuestra historia clínica tiene diferentes botones por donde accionar distintas cosas y quizás no era el mejor lugar inicialmente donde estaba, que no surgió en los pilotos y en los testeos previos, pero al abrirlo en otros ámbitos eso sí fue evidente, así que tuvimos que trabajar en eso. Después, las limitaciones del uso. Hemos tenido distintos casos y gracias al monitoreo continuo que hacemos, en que los profesionales, algunos casos puntuales, se exceden en la cantidad de caracteres que hacen en la pregunta. La pregunta te hace excesivamente larga y la herramienta no fue diseñada para eso. No solo que eso implica mala performance en generación de tokens, etcétera, en tiempos, sino que la respuesta seguramente va a ser completamente parcial, digamos, porque eh, hemos tenido casos de en una pregunta preguntar, agregar, no sé, más de 20 ítems, ¿no? Y también en el consumo de tokens, ¿sí? Esto también lo venimos viendo y la idea es, primero, no teníamos ningún límite, luego de algunos casos como Centinela hemos limitado levemente para no perdernos también en este monitoreo. Lugares donde tipos de uso, necesidades de información y casos de uso que nos resultan importantes, no limitar de entrada porque desconocemos. Luego reforzar el concepto dentro del área de capacitación de que no es una base de conocimiento, en realidad sí es una base de conocimiento de una fuente de información del paciente. Sí tenemos una línea de trabajo en la que vamos a incorporar fuentes eh, o bases de conocimiento para que ese tipo de preguntas, ya sea por las generadas dentro del hospital u otras que estén disponibles afuera, poder responderlas más adecuadamente. El tema de los patrones de búsqueda por ámbito y rol que agilicen flujos, ya lo dijo Pieri, lo detectamos de entrada siempre en la central de emergencias y lo venimos viendo. Los distintos tipos de uso, los distintos roles hacen generalmente o tienen patrones de búsqueda preestablecidas y sabemos que se podrían adaptar mucho mejor a sus flujos si TANA activamente ya les trajera ciertos tipos de respuestas ya bien contestadas. Y por el otro lado, la calidad del registro que impacta en las respuestas, que también hemos recibido algún feedback negativo, pero resulta ser que al final de cuentas era que el dato estaba en la historia clínica mal registrado, ¿no? De hecho, Tana eh, en todo este camino nos fue dando luz en algunas inconsistencias dentro de la historia clínica, como problemas cargados que nunca nadie actualizó y que quedaron ahí perdidos, ¿no? Bien. Por último, y ya con esto termino, venimos llevando adelante y había una pregunta antes, venimos llevando adelante un protocolo de investigación de la experiencia en el uso de TANA. Estos son algunos de los resultados preliminares de
más que nada datos cuantitativos. Venimos haciendo entrevistas cualitativas, pero no tengo esos datos hoy. De esta encuestas anónimas, 164 profesionales entre junio y septiembre respondieron, con una tasa de respuesta de casi un 30%, mayormente del sexo femenino, su mayoría médicos y mayormente en un rango etario de 40 a 55 años. Y en términos de usabilidad, usamos de nuevo también Umux Lite, que básicamente utiliza dos preguntas: si Tana es fácil de usar y si Tana satisface tus eh, necesidades, y las funcionalidades de Tana satisfacen tus necesidades, y tiene un puntaje llevado, digamos, al SUS de B más o excelente, y el NPS, que es el Net Promoter Score, nos dio de 46, con estos porcentajes de promotores pasivos y detractores, que se puede interpretar como un uso de clientes satisfechos, por lo menos hasta este. Bien, acá terminé.